y México. Diputada Gómez del Campo, ya la vemos, le agradezco su tiempo. Santiago Gómez la saluda desde Lima, Perú. ¿Cómo recibe la política mexicana este tono, este volumen alto en el que estamos viendo por lo menos los dichos presidenciales, ¿no? Por lo menos esta posición enfrentada hoy más que nunca del presidente López Obrador y de la presidenta Dina Boluarte? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Santiago? Un gusto saludarte. Saludo también con cariño al pueblo peruano. Yo lamento muchísimo lo que está pasando en estos momentos, esta tensión de las relaciones diplomáticas entre México y el Perú, por ser además Perú un socio comercial estratégico en América Latina para México. Siempre, Santiago, se había tenido una estupenda relación, siempre, y lo digo desde hace algunos años que impulsamos entre diferentes actores políticos la Alianza del Pacífico. Yo tuve la oportunidad de estar en el Perú, de reunirme con empresarios, de reunirme con académicos, de reunirme con legisladores, y bueno, todo iba viento en popa. Y yo sí lamento mucho que por las diferencias ideológicas López Obrador haya privilegiado eso, haya privilegiado su relación personal y política, hablando del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, con el expresidente Pedro Castillo. Y lo digo de esta manera porque al final del día él podrá decir lo que quiera, pero hoy podemos hablar de democracia en el Perú. Las decisiones que se han tomado, sean buenas o malas, han sido decisiones apegadas a la Constitución. Ojo con esto, porque cuando él habla de democracia, porque acá en México todo el tiempo habla de democracia y siempre está tratando de golpear al órgano electoral, de golpear también al tribunal electoral cuando no está de su lado. La realidad es que tenemos un presidente autoritario y le gusta apoyar a personajes autoritarios en la región. En lo particular, sí lo digo tal cual, es lamentable la postura que ha asumido López Obrador en torno al Perú. Es lamentable su manera de conducirse cuando habla de los legisladores, su manera de conducirse cuando habla de la presidenta Boluarte, y claro que es injerencismo absoluto. La tensión ya lleva algunos meses, no es de la noche a la mañana, y era obvio que iba a salir la presidenta Boluarte y la presidenta también de la Comisión de Relaciones Exteriores y el Congreso en sí a defender, a alzar la voz, porque está atacando al Perú, está poniéndoles también lo que hace todas las mañanas, ya lo decías en la introducción, lo que hace todas las mañanas en las conferencias de prensa. Yo creo que es del país del que más ha hablado, me atrevería a decirlo así, Santiago, ¿no? Y dices, es que es increíble que en lugar de ponerse del lado de lo que le conviene a México, ¿no? Que es fortalecer las relaciones económicas, fortalecer las relaciones políticas, fortalecer las relaciones comerciales, porque eso es lo que le conviene a México. Al final del día, un muy buen porcentaje de mexicanos le ha apostado a invertir en el Perú, y la Alianza del Pacífico, ojo, el que está usurpando la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico es López Obrador. Es increíble que no haya sido capaz de entregarle al Perú esta presidencia, ¿no? Y llevamos meses con esto, y aquí se lo hemos reclamado, le hemos dicho que qué le pasa, porque él dice que no es injerencista. Claro que es injerencista, claro que está de metiche, claro que le molesta las decisiones que tomó el Congreso peruano. No, al final del día nosotros desde México vemos que allá se está respetando la Constitución. Podemos opinar lo que sea, nos puede gustar o no nos puede gustar lo que está pasando, pero allá se respeta la Constitución, allá hay democracia. Y insisto, Santiago, porque yo sé que puede haber todas las diferencias, pero de eso a ponerte a opinar, a juzgar, a descalificar a la presidenta, bueno, y al Congreso y al pueblo peruano,
¿no? Porque dependiendo de quién hable, ataca López Obrador. Y te cuento la última. Sí, por favor. Hace unos días aquí en México decidieron los gobernadores emanados de Morena, que es el partido político del presidente, Claro. de respaldar a Pedro Castillo, lo cual me parece increíble porque desde mi punto de vista varios de ellos pues sí son demócratas y llegaron por la vía democrática, ¿no? Pero imagínense, y se lo digo a los peruanos, ya la obsesión de muchos de estos personajes de la política mexicana que sí o sí tienen que respaldar a López Obrador, si no les va mal o ya Claro, no diputada. los deja de apoyar, no lo sé, pero es increíble, Qué sí. interesante lo que me comenta, porque, y aquí me salta una pregunta inicial. ¿Puede ser que el presidente mexicano utilice el caso peruano para buscar también cierto respaldo en el país, para buscar también cierta mayor vinculación, por ejemplo, con los gobernadores? Digamos, esta es una estrategia vista en algunos políticos también, digamos, agitar la situación de crítica dura, defensa de mis decisiones para buscar alianzas probablemente más radicales o alianzas que me puedan generar, digamos, nuevos apegos a, en este caso, Claro. los gobernadores mexicanos. Puede que se vea así porque, claro, cuando uno revisa las relaciones comerciales entre México y Perú, hablamos de Sí. sectores tan importantes como la minería. La presencia de capitales mexicanos en el Perú en la minería es enorme. En el rubro de las telecomunicaciones más aún. El boom turístico que vive México para los peruanos, la cantidad de peruanos que van a vacacionar a México es enorme. Entonces uno diría, ante esta situación económica más bien próspera, más bien que ha ido creciendo en los últimos años, ¿a qué puede responder esta línea dura, esta línea de permanente ataque del presidente López Obrador? Le tocó el tema Perú, le tocó a López Obrador el tema Perú, todo lo ocurrido a su amigo Pedro Castillo, que además me parece increíble porque está acusado de corrupción, bueno, de muchas cosas que ustedes lo saben perfectamente, no voy a reiterarlo aquí. Lo que sí creo es que para él también es un pretexto para hablar de otros temas. Para él también es un pretexto porque la inseguridad en México está fatal. Ha sido el sexenio más violento en la historia de nuestro país. Más de 150,000 homicidios, 11 mujeres son asesinadas al día. La violencia hacia las mujeres ha aumentado tremendamente. Y bueno, en materia de salud estamos mal. En ningún rubro, Santiago, estamos mejor que antes. Hoy no tiene nada que presumir López Obrador más que el tema ideológico. No, estamos defendiendo al pobrecito de Castillo, que era inocente y todos se le fueron a la yugular. ¿No? Esta manera de tratar de generar una narrativa en las y los ciudadanos como si el bueno de la película fuera Pedro Castillo. Sin afán de polemizar al respecto, algo parecido él hace, refiriéndome a López Obrador, cuando se habla de la inseguridad. Él ha preferido pactar con el crimen organizado, con la delincuencia organizada, que con los ciudadanos. Él ha preferido privilegiar a los delincuentes que a los ciudadanos y utiliza una frase que aquí es contundente porque no nada más es en palabras sino en los hechos se ve. Abrazos no balazos a los delincuentes. Y los cárteles han crecido a lo largo y ancho del país y pareciera que a él no le importa, mientras que en su gobierno la corrupción está con toda la fuerza en su círculo más cercano, los hijos, los primos, la familia, algunos secretarios, personajes que han tenido que salir del gabinete, solo por mencionarte algunos. Pero respecto al Perú, yo quiero también compartirles que me he dado a la tarea de estar investigando, por ejemplo, tenemos en México a la esposa de Pedro Castillo y familia. Exacto, ¿Cuántos asilados. están acá en México? ¿Cuánto se les está pagando? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué? Porque yo sé que todo esto obedece a una causa meramente ideológica. Es como defendamos al delincuente porque es nuestro.
¿no? Como es nuestro delincuente, es nuestro corrupto, hay que defenderlo hasta el último momento, tal y como lo hace con Castillo, lo ha hecho con otros personajes como Evo Morales. Claro, ahora, sí, Sí, diputada, adelante. el costo de la manutención, por lo menos dentro del tratado de asilo de asilo que tiene Perú y México, corre por la cuenta del gobierno mexicano. Digamos, mantener a la esposa de Pedro Castillo, a los hijos de Pedro Castillo, asilados en México, refugiados en México, eso lo está pagando el gobierno mexicano. Y eso, Bueno, claro, a ver, Santiago, y te corrijo, no es el gobierno mexicano, es el pueblo de el México pueblo, con el nuestro Estado, claro. impuesto, para que la gente lo sepa y lo dimensione. Y han ocultado información. Nos ha costado muchísimo trabajo obtener la información y debiera ser información pública, totalmente pública, a la que cualquier ciudadano pudiese tener acceso. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Yo sí he sido muy crítica. Desde el Partido Acción Nacional hemos sido totalmente críticos a lo que está ocurriendo y a la tensión que se ha generado en esta relación bilateral. Incluso recolectamos firmas en su momento de parlamentarios cuestionando al presidente López Obrador por su actuar con el Perú. Para las y los mexicanos la relación con el Perú es fundamental, más allá del tema ideológico del presidente en turno. Afortunadamente le queda poco más de un año para que salga del poder López Obrador, pero tenemos que restablecer las relaciones con el Perú por ser un socio estratégico, insisto, y tenemos que exponenciar todo lo que nos da a ambos pueblos la Alianza del Pacífico, porque no nada más es intercambio comercial, es intercambio cultural, es intercambio académico, es todo este plus en materia turística que ya mencionabas que es brutal. Tanta gente nos pregunta en el Parlamento, bueno, y ahora es seguro viajar al Perú, y ahora es seguro. Bueno, todo esto al final del día, todos estos dimes y diretes afectan y a la gente empieza a darle pues cierto, ay, bueno, ¿para qué optar por el Perú? Mejor vámonos a otro país, cuando el Perú es un país maravilloso, que López Obrador, afortunadamente, pues este injerencismo que Claro. quisiera tener sobre ustedes no lo ha logrado y por lo que veo no lo logrará porque tienen ustedes a personajes que tienen las faldas y los pantalones bien puestos y no se dejan pues manipular, mangonear por Claro, López Obrador, como lo hace aquí en México con los suyos. Lo hace aquí correcto. en México con los suyos y por eso mencionaba el tema de los gobernadores. Ay, nos ponemos del lado del presidente, ha sido declarado persona non grata para el Perú. Qué bueno que se atrevió el Congreso a hacerlo así. Era lo menos que tenían, lo mínimo que tenían que hacer después de la cantidad de insultos y yo ofrezco una disculpa, ¿no? A nombre de la mayoría de los mexicanos que no coincidimos en estarnos peleando así con un país tan hermano como lo es el Perú, y que salgan los gobernadores a decir, híjole, pues nosotros estamos dispuestos a que también nos declaren personas Claro. no gratas. Ahora, Me parece un despropósito. el futuro de la Alianza del Pacífico ante la situación de no querer entregar la presidencia pro tempore de este mecanismo multilateral. Ahora, la posición de López Obrador parece ser querer entregar la presidencia a Chile, pero desde Perú algunos analizan que eso sería romper el tratado en sí, que plantea una rotación anual, digamos, de la presidencia. ¿Cómo ven eso los parlamentarios mexicanos? Híjole, pues habría que ver qué es lo que pretende López Obrador. Me parecería terrible que hiciese algo así. Yo no sé si Chile y el presidente Boric, con ciertas posiciones que ha asumido, pues vaya a quedarse de brazos cruzados o callado, sobre todo por ciertas posiciones, insisto, que ha asumido, por lo dicho aquí en el Congreso mexicano cuando estuvo en el Senado de la República, en el que habló de democracia, de institucionalidad Claro. y otras cosas. Me parecería totalmente delicado, me parecería hacerle el juego sucio a López Obrador. Yo espero que no se preste y lo que decimos hoy es basta de injerencismo, basta de andar de metiche, de por sí la tienen muy complicada
las y los peruanos, no les digo que los mexicanos no, imagínense con este presidente claro. y sus todos los días porque tiene una ocurrencia por minuto y dice una cantidad de mentiras, incluso se le cuentan las mentiras y lleva más de 100,000 mentiras en lo que va de su sexenio. Es una locura. Este presidente es una verdadera locura, pero afecta, al final del día afecta, y hoy está afectando las relaciones entre Perú y México, y esta tensión diplomática cada vez es más fuerte, y escuchar ya que de los dos lados hay polarización, pues no es nada bueno. Entonces creo que tenemos que hacer una gran labor cuando se vaya López Obrador de la presidencia de la República. Correcto, para diputada. Establecer las relaciones con el Perú. Mariana Gómez del Campo.